En el siguiente tutorial vamos a aprender a hacer un molde de falda básico. La primera parte del video enseña algo súper importante, que es cómo tomar las medidas para hacer la falda. Luego comenzamos a desarrollar todo el patrón. Es una falda con pieza interna y con todas las señales que debe tener cada molde para después no perdernos cuando empecemos a cortar y confeccionar. Es un molde súper simple, bonito, que nos va a servir mucho. Así que los materiales que necesitamos son papel, wincha de medir y una regla recta. Vamos. Bien, para aprender a tomar las medidas necesitamos lo siguiente. Para hacer una falda necesitamos la medida de la cintura y de la cadera. Y otra medida muy especial, que es la medida desde la cintura hacia la cadera. La cintura, ¿dónde se toma? Suponiendo que acá está el ombligo, un poco más arriba está la parte más angosta del cuerpo, que es la cintura. Con la wincha poso arriba del ombligo por la cintura, y acá en este caso, en este maniquí, tengo 64 centímetros. Yo no debo apretar la medida, no debe ser, por mucho que quiera uno ser más flaca, no puede ser así. Debe ser holgada, que se mueva, tampoco suelta, porque esto es una falda a la medida, tiene que ser... Yo pongo el dedo junto y muevo. Si se mueve, ahí tengo 64. Esa es la medida de la cintura. Luego la cadera, lo mismo. Siempre con cuidado con que en la parte, cuando uno hace la circunferencia del contorno, no baje la wincha. Eso no pasa, debe quedar siempre. La cadera, ¿cuál es? Es la parte donde está el trasero, la parte más ancha. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que tiene una guatita acá y también es muy ancha, pero la parte de la cadera es donde está el trasero, la parte más ancha. También hago lo mismo, que quede derechito y que pueda mover, que tenga cierta holgura para mover. Esa es la manera correcta de tomarla. Luego hay una medida súper importante, que es la altura de cadera. ¿Ya? Siempre 20 centímetros, miren, en este caso 23 centímetros, de la cintura a la cadera. Y lo último, si quiero tomar el largo de la falda, lo voy a tomar desde el frente, no desde atrás, no desde el lado, desde el frente, con las piernas juntas. De la cintura, por ejemplo, hacia la rodilla, yo quiero 45 centímetros de falda. ¿Ya? Ese es el largo de la falda. También tengo que recordar que cuando tomo la medida de la cintura y de la cadera, las piernas deben estar juntas, no deben estar las piernas abiertas. Y por supuesto que el cuerpo también, la espalda derecha, etc. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Siempre se comienza así. La cintura, yo tengo 78 de cintura para este molde, y voy a dividirlo por 4. Me da 19.5. Ese es el molde que voy a trabajar. Mi nueva medida es 19.5. Después de cadera, 95. También lo divido por 4 y me da 23.75. Eso lo voy a aproximar a 24. Entonces tengo 19 puntos de cintura y 24 de cadera. Yo que soy talla 40, 42, tendría una altura de cadera de 18 centímetros. Más bien para los niños talla S, XS sería alto de cintura 16. Entonces sería 18 y mi largo es 40. Entonces ahora, para comenzar, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, yo acá tengo el papel para hacer mi molde, 1 y 4 hojas, y voy a hacer una escuadra, un ángulo de 90, pero no lo voy a hacer desde la punta, sino que lo voy a hacer un poquito más abajo. Entonces vamos a hacer hacia acá y vamos a prolongar hacia abajo. Entonces vamos a trabajar sobre un rectángulo. Muy bien, entonces acá ya tengo marcada mis 90 grados. Lo que vamos a hacer, el molde se hace, vamos a hacer un cuarto del molde, es decir, vamos a hacer la mitad, vamos a partir con el delantero, la mitad del delantero. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la medida, que era la cintura, era 19.5. Entonces lo tomo justito de acá del borde, acá, 19.5 hasta ahí. Y voy a hacer otra medida de 2 centímetros, que van a ser las pinzas. Van a ser una pinza para cada lado de la falda delantera. Y cada pinza va a ser de 1 centímetro. Entonces está de aquí a acá 19.5, que es un cuarto de la cintura, más 2 centímetros de pinza, uno por cada lado. Luego dijimos que para mi talla vamos a hacer una altura de cadera de 18 centímetros,
Por ejemplo, una talla 46, 48, con una guatita más grande, quizás esa sería una altura de cadera de 20 centímetros. Por eso hay que ir viendo desde la cintura a la cadera, cuál es la altura que hay. Acá después, yo dije que mi largo de falda va a ser de 40 centímetros. Entonces ahora voy a prolongar estas líneas hacia allá para que me facilite después el dibujo. Entonces, acá tengo los 18 centímetros, los prolongo y los 40 centímetros de largo. Por el momento este molde es sin, no tiene costura por el momento, centímetros de costura. Después le vamos a dar. Bien, y mi cadera era 95, dividido en 4 me daba 24. Entonces acá de la cadera hago un punto de 24. Y acá el largo es el mismo que mi cadera, porque lo que yo voy a hacer este modelo es un modelo básico. Después ustedes podrían ir jugando en los ángulos de acá para hacerle base, qué sé yo. Pero lo que aprenderemos hoy es el molde básico. Entonces tengo acá la cintura más 2, un cuarto cadera y la misma prolongación para acá. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir acá la cadera con el largo, que es la misma medida, ¿verdad? Ahí está. Y la idea es que esto hacerlo con curvas o con reglas curvas o las cerchas de costura, que son reglas para la costura para hacer molde, pero en este momento vamos a hacerlo solamente a mano alzada y con la regla recta, porque quizás ustedes no tienen esa regla. Entonces voy a hacer acá un punto medio con la regla, que la verdad el cuerpo no es recto, pero ahora vamos a hacerle como una curva a mano, pero si nosotros tomamos los puntos, después es mucho más fácil hacer como una curvita. Eso yo encuentro que es como un secreto, hacer la línea recta y después vamos a ir haciendo se fijan que quedó una curvita, esa es la línea de la cadera, hacia acá, ¿ya? Ahora vamos, bien, entonces acá para hacer la pinza, marqué el centro, sería como 10,75 por cada lado, y voy a dar 1 centímetro para cada lado para hacer mi pinza. Va a ser una pinza de 2 centímetros. Y de acá hacia abajo voy a prolongar en ángulo recto de 8 a 10 centímetros. De 8 a 10 centímetros, eso dependiendo de la guatita, del largo de la cadera, es como una medida aproximada. En este caso yo voy a dar 8, porque para la talla 40 con 8 es suficiente. ¿Ya? Y ahora voy a hacer con la recta, voy a hacer llegar los puntos hacia las dos puntas hacia este punto. Generalmente las pinzas no son tan rectas, sino que tienen una pequeña forma media cóncava, que la vamos a hacer acá, como media suave. ¿Ya? Ahí está. Y ahora, como es el delantero siempre se hace de la misma manera. Es un poco más rebajado que la espalda. Entonces vamos acá a bajar 1 centímetro. Ahí bajé 1 centímetro desde el centro. Este es el centro, esta es la cadera. Y acá voy a subir 1 centímetro. Voy a prolongar esta línea hacia arriba, hacia 1 centímetro mi cadera. Y acá bajé 1 centímetro. Y ahora voy a hacer la curva, como estoy haciendo todo con una regla recta. Voy a, como les decía, el mismo truco de acá de la cadera, hago la recta y ahora, por supuesto que curvo un poco, porque la cintura es curva, no recta. Ahí está. Curvo hasta llegar acá. Así resulta mucho más fácil si es que no tengo regla. Entonces ahora yo voy a marcar todo con lápiz rojo, las verdaderas líneas. Y este sería como el molde base delantero. Esto es de la cintura a la cadera. Después, si ustedes quieren una falda que sea más a la cadera, se podría bajar desde la cintura acá unos 4 centímetros y no quedaría tan arriba. Pero todo eso es como la transformación posterior del molde. Bien, ahí marqué con rojo y ahora vamos a hacer algo que son los piquetes y las señales del molde, ¿ya? Primero acá está el delantero, entonces voy a poner una delantero, una D de delantero. Este es el centro del delantero y en este caso este molde va a ser doble, es decir, yo lo voy a poner doblez de tela. Y si lo pongo al doblez de tela debo hacer esta marca. Eso significa que acá debe estar la tela doble. Es súper importante que estas líneas de marca estén rectas y paralelas al centro, porque esto indica
que también debe estar paralelo al centro de la tela para que cuando uno disponga el molde, que lo voy a enseñar en otro tutorial cómo cortar el molde siempre debe estar derecho a favor del hilo de la tela. Entonces marqué acá, voy a marcar acá esto que va a ser un piquete, para que cuando después posamos el delantero con la espalda, este piquete nos va a indicar que nos quede derecho desde arriba y desde abajo, para que no se nos corra el molde. Y los dos piquetes de acá, este y este, que serían de nuestra pinza y el centro de la pinza. Entonces tenemos que, va a ser una falda con delantero con dos pinzas de en el fondo 2 centímetros, 2 centímetros. Esta pinza se puede disminuir, 2 centímetros es bastante, pero se puede disminuir según el diseño, etc. Ahora vamos a hacer algo que es súper importante, porque todos los moldes deben tener centímetros de costura, cosa que cuando uno lo disponga para cortar, corte justo con todos los centímetros para coser, no estar en la misma tela dando centímetros de costura, eso no. Entonces voy a hacer lo siguiente, acá no voy a dar nada de costura, porque esto es el centro y va a ir la tela doble, pero acá en todos los contornos de acá arriba y laterales voy a dar 1 centímetro de costura y debe ser parejo. No me tomo mi tiempo para hacer punto a punto hasta llegar ahí, acá, y hago la curva correcta, nada así de apurar esto. Y acá hacia abajo también voy a dar 1 centímetro. 1 centímetro es lo habitual que uno deja siempre en las costuras, porque los pies de máquina también tienen esa altura de 1 centímetro. Entonces, todo acá de 1 centímetro, y acá en la basta voy a dar 4 centímetros, porque voy a hacer una que está también en el tutorial, en un tutorial anterior, que es la basta invisible con la máquina de coser. Entonces voy a dejar 4 centímetros para trabajar de manera cómoda, ¿ya? Entonces marco 4 y voy a marcar, y después voy a enseñarles a marcar un piquete. Bien, entonces ahora voy a prolongar estos piquetes hacia arriba, el de la cadera, y este que va a ser súper importante, el de la basta, ese, ¿ya? Que ese es lo único que nos va a indicar que los pantalones, los moldes que uno compra, los pantalones, las faldas siempre vienen con más centímetros en la basta. Y acá no voy a dejar nada, porque esto es lo que se el doblez de la tela. Entonces recortamos y vamos a partir, antes de hacer las piezas internas, vamos a partir con el molde de la espalda. Bien, acá ya lo corté, está, ven, por 1 centímetro, acá están los 4, están marcados los piquetes, acá dice delantero, y ahora es súper importante esto. Este delantero es por 1. Se va a ver al revés en la cámara, pero es por 1. ¿Por qué? Porque voy a cortar solamente una vez, porque va a estar al doblez de tela y va a me quedar al tiro por 2 partes. Entonces este delantero es por 1, se corta solo una vez con el doblez de tela. Ahora vamos a ver la espalda. Bien, la espalda, la base va a ser la misma. Hacemos lo siguiente. Con la escuadra marco el mismo rectángulo 90 grados. Le doy la altura de acá, de aquí hacia abajo, de 18 centímetros, que es lo que le dimos en el delantero, que es la altura de cadera, y el largo, que serían 40 para mi diseño de falda. Ahora acá en la cintura hacemos lo siguiente. Habíamos dicho que de cintura era 1/4 del contorno total, era 19.5 para mi molde, ¿ya? Ahí está 19.5. Y como esto es la espalda, y en la espalda está el trasero, que tiene mucho más volumen que el delantero, vamos a dar 3 centímetros de pinza. 3, 1, 2, 3 centímetros de pinza, ¿ya? Luego, acá en la cadera hacemos lo mismo, que teníamos nosotros 24, que era en la cadera para mí era 24. Y prolongamos esta línea hacia abajo también de 24. Como esto es una falda a la medida, las pinzas después las vamos a ir evaluando también cuando cosamos nuestra falda. Entonces ahora voy a hacer la prolongación de acá y la diagonal. Bien, acá uní la cadera con el largo, y acá hice la diagonal, que después nosotros vamos a hacer una pequeña curva sinuosa así hacia abajo. Lo ideal es hacerlo con la regla, pero si no tienen la regla, por eso yo lo estoy haciendo como este método más básico, manual, ¿ya? Luego tenemos acá
como les explicaba, la pinza de 3 centímetros, entonces vamos a buscar desde el punto vértice hasta acá. La mitad son 22.5 y la mitad sería 11 y algo, la mitad justa. Bajo acá, prolongo, ¿cierto? Como lo hicimos anteriormente. En este caso, en el delantero yo había prolongado 8 y acá también van a ser 8. Y acá voy a hacer 1,5 centímetros para cada lado. Una pinza grande. Y de acá, después voy, con la regla hacia el centro de la pinza. Ahí ya. Las pinzas es algo muy entretenido en los moldes porque se pueden distribuir en los pantalones de mujer. Pasa a veces que hay 2 pinzas y estos mismos 3 centímetros se distribuyen en 3 pinzas chiquititas, etc. Bueno, ahora vamos a hacer acá la curva de la cintura. Como les comentaba, la cadera era mucho más curva porque subíamos 1 centímetro y bajamos otro. Pero acá en este caso solamente vamos a... Bien, entonces ahora en la cadera vamos a subir 1 centímetro, tal como subimos anteriormente, pero ahora no vamos a bajar otro centímetro como en la cintura, sino que vamos a hacer nuestra diagonal hacia acá, por la regla recta, y de ahí hacemos una pequeña curva. Si tienen la cerca, todo como he dicho varias veces, mucho mejor, pero hasta acá. Una curva. Ahora yo voy a pasar con lápiz rojo todo el contorno y después vamos a hacer también lo del centímetro de costura. Bien, acá yo hice el contorno con rojo, di 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia el costado, 4 centímetros de basta, y ahora con el lápiz rojo voy a prolongar los piquetes que después voy a marcar. Ahí está, de acá arriba, el de cadera súper importante y el de la basta. Con esto, ahora solamente me quedan las señales que voy a hacer lo siguiente. Lo que les decía, hacer una línea paralela para guiarnos, que va a ser el hilo de la tela, y en este caso va a ser así. Esta es la señal correcta. Esto significa que no va al doblez de la tela, porque esta es por 2, se corta 2 veces. Esta es una espalda por 2. El otro era delantero por 1, porque iba al doblez de la tela, pero esto no, se corta 2 veces por separado. Entonces acá, antes de finalizar, de cortar, tenemos que decidir cómo va a ser el cierre. Si va a ser en el costado o acá en la parte del centro de la espalda. Ya dimos uno acá arriba, uno acá en el costado y 4 de basta. Entonces yo quiero que el cierre sea en el centro de espalda. Entonces para eso voy a dar acá 2 centímetros hacia abajo de costura. Ahí está, entonces di 2 centímetros de costura por todo el centro. Y ahora marco el piquete, porque esto es súper importante, porque hasta ahí llega mi centro. Es decir, el cierre va de ahí hasta donde siempre los cierres tienen una medida de 18 centímetros. Entonces vamos a marcar una medida desde acá, porque en el fondo no es desde la costura, 18 centímetros. Y ahí vamos a hacer un piquete. Si el cierre es más chiquitito no hay problema, pero lo ideal es marcar hasta acá, hasta los 18 centímetros o 16 centímetros también pueden ser los cierres, porque para que uno después cuando uno empieza el proceso de coser, que va a estar en el otro tutorial, se cose el centro de acá hasta el piquete y después se arma el cierre. Y me faltaría el piquete de acá, que es el largo de la basta, del centro. Así que recortamos y vamos a comprobar si los moldes están correctamente hechos. Bien, esta parte es la precisión, que es súper importante también de los moldes, ¿ya? Acá tengo el delantero y la espalda. Entonces, ¿qué es lo que hago para comprobar primero? Es igualo mis costados de los moldes para ver si el largo es correcto. Los piquetes coinciden bien ahí. Ahí están. Si yo pongo desde abajo hacia arriba, ahí están los 2 piquetes, coinciden, entonces está bien. Y ahora, como la cadera es un poco diferente, pero sí tiene que llegar los dos al mismo largo y llegan bien. Ah, mira, hay una pequeña diferencia que la vamos a cortar de inmediato. Ahí está. Ahí está. Entonces me indica que acá hay un par de milímetros en el delantero que hay que cortar. Vamos a cortar para que queden exactamente iguales. Desde ahí. Y ahí están bien. Ahí se puede ver.
están correctos, acá está más rebajado esta parte, los largos están súper bien. Así que ahora vamos a hacer esta parte de acá para comprobar la pinza y para comenzar a hacer las piezas internas, porque este molde básico va a llevar piezas internas, no va a llevar pretina. Entonces acá bajo, hago como si cosiera la pinza. Para el delantero está bien, ahí está. Y lo mismo hago en la espalda para comenzar a hacer la pieza interna. Ahí está. Me voy a ayudar con un alfiler y voy a sacar un poco de papel para hacer esta misma pieza, pero en un molde. Bien, entonces voy a partir la pieza interna del delantero, que es más sencillo. Y puse acá, uní la pinza, la doblé, uní los piquetes ahí, ¿cierto? Y le puse un alfiler para que esté pegadita. Voy a poner un papel acá abajo, con el ángulo planito acá, que sea igual. Y yo voy a hacer una pieza interna de 5 centímetros, con costura incluida. Entonces, como acá ya tengo la costura, me es mucho más fácil, entonces voy a hacer que el molde quede totalmente parejo acá, ahí, y voy marcando sin que se me mueva nada para que me quede perfecto. Ahí está, acá y acá abajo. La pinza debe estar cerrada, si no, no resultaría, porque no, la idea es no hacerle pinza a la pieza interna, sino que la pinza cerradita, y ahí está, ¿ven? Ahí está. Que quede parejito, ahí está parejo acá del centro. Listo, y ahora, ¿qué es lo que hago? Le doy 5 centímetros desde arriba hacia abajo. En el fondo es una pieza interna de 4 centímetros, pero tiene centímetros de costura arriba. 5 centímetros. Ahí está, me tomo mi tiempo para... hacia acá, y este debe terminar en 5 centímetros. Entonces ahora corto, y antes de cortar voy a ponerle las señales. Entonces yo le puse al doblez de la tela, pieza interna, PI, delantero por 1, porque voy a cortarla por 1, porque en el fondo está el doblez de la tela. Y ahora lo corto tranquilamente por los 5 centímetros. Esta pieza interna puede ser de 6 centímetros max, 7 por ahí, pero yo encuentro que con esto es suficiente. Corto, derechito, y ahora vamos a hacer la pieza interna de la espalda y después vamos a emparejar las piezas internas. Muy bien, acá tengo la espalda, le puse el alfiler. Como la pieza es más grande, por eso yo digo que es un poquito más difícil, pero en el fondo tenemos que ocupar la misma técnica. Igual acá esta parte tiene que ser muy recta, y empiezo cuidadosamente a marcar la cintura. Muevo hacia acá, que me quede parejito y me quede igual en el fondo. Ahí, hasta acá, y luego compruebo, está todo bien, bien. Y sería ahora la parte de la cadera. Ahí está. Saco el molde y marco los 5 centímetros que le habíamos dado, y hacemos después las marcas, y vamos a hacer unos pequeños piquetes. Marco la cadera y corto. Bien, acá este sería pieza interna, espalda por 2, y súper importante, debo saber, porque después yo agarro este molde y no sé si va este del centro, este del costado, no sé. Ahora no sé porque estoy viendo, pero después no lo voy a saber. Entonces voy a marcar acá el piquete, ese mismo piquete que es el centro espalda. Ese piquete. Ese. El de ahí, centro espalda. Entonces yo le puedo poner acá, que esto se prolonga para acá, le puedo poner centro espalda. CE. En el fondo son señales para nosotros mismos entender después el molde. Acá en la pieza interna delantera yo lo entiendo porque este es el doblez de tela. Entonces este va a ser el centro, pero acá debo marcar algo. O acá también puedo poner costado. Costado y costado. Esa es súper importante porque después uno guarda los moldes y cuando quiere hacerlo ya se pierde, no sabe lo que es ni nada. Así que las señales son parte muy importante del molde. Uno no puede hacer esto sin señales, porque esto después a futuro, si yo lo abro y no recuerdo, puede ser un molde delantero y es una espalda, ¿ya? Entonces ahí está el tutorial, espero que les haya gustado.
es la falda básica con pieza interna. Y bueno, de acá uno puede empezar a hacer infinidades de moldes a través de este molde. Así que bueno, espero que les guste y después vamos a ver cómo cortamos y armamos la falda en otro tutorial. Nos vemos.